La evolución del fútbol en sus más de 100 años de existencia es notable, desde la forma de entrenar, jugar, los formatos de las competiciones, aparición y desaparición de clubes, etc. Y estos cambios no son ajenos al fútbol de selecciones. Al mismo tiempo que el mundo ha evolucionado a pasos agigantados, dentro de esa evolución se encuentra la aparición, así como disolución de naciones. Y eso es lo que nos interesa en este video, las selecciones que desaparecieron el siglo pasado. Veremos la historia de 4 selecciones que hoy ya no existen, las cuales son Alemania Oriental, Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética. She's a model and she's looking good. Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio que hoy conocemos como Alemania se dividió en dos estados diferentes en 1949, Alemania Democrática y Alemania Federal. En el video la llamaremos Alemania Oriental, que es otra forma de decirle. Por si se lo preguntan, esta Alemania era un estado socialista ocupado por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Cada estado creó su propia federación de fútbol, así como su selección. Ambos equipos tuvieron el mismo tiempo de vida, 41 años, de 1949 a 1990. Año en el cual se terminarían reunificando como nación y selección de fútbol. Aunque ambos conjuntos compartían nombre, una distaba mucho de la otra futbolísticamente hablando, ya que Alemania Oriental no fue más que la sombra de Alemania Occidental. La selección nacional de Alemania Oriental disputaría su primer partido oficial un 21 de septiembre de 1952 frente a Polonia. El partido se jugaría en la fría ciudad de Varsovia, y este debut sería un augurio de lo que vendría, ya que en calidad de visitante, Alemania Oriental fue goleada 3-0 por los abuelos de Lewandowski y Szczęsny. Pero eso no es todo. A la selección teutona le tomaría 7 partidos para conocer lo que era ganar, ya que en 1955 derrotaron 3-2 a Rumania, firmando la primera victoria de su corta historia. Como se dijo desde un principio, esa selección era regular tirando a mala, pues en mundiales no tiene mucho que contar, ya que solamente lograron clasificar al Mundial de 1974, ganando el cuarto grupo de la clasificación UEFA. Este mundial tendría la particularidad de que se estaba organizando en Alemania y Berlín Occidental, es decir, en el patio de su contraparte, sus antagonistas ideológicos, sus némesis, sus rivales, sus enemigos mortales odiados a muerte, sus vecinos que si pudieran les clavarían una bayoneta en el pecho y se bañarían en su sangre de cerdos capitalistas. O bueno, no tanto, pero obviamente habría tensiones dentro y fuera de la cancha, causadas por el contexto en que vivían ambos estados y por la expectativa de un posible enfrentamiento en el Mundial. Enfrentamiento que se terminaría dando en la fase de grupos, ya que Alemania Federal, al estar en el bombo 1 y la Oriental en el bombo 2 respectivamente, ambas podrían y terminarían compartiendo grupo. Ay, 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 ay. Las bolas calientitas existiendo desde tiempos inmemoriales. Este certamen tuvo la interesante, por no decir estúpida, pendeja y horrorosa propuesta de que después de la clásica fase de grupos no se iban a jugar eliminaciones directas entre los 8 equipos que avanzaban. Más bien, estos 8 equipos serían divididos en 2 grupos. Las selecciones que fueran líderes de cada grupo después de jugar 3 partidos disputarían la final, y los segundos lugares pelearían por el tercer puesto. Un formato horrible, la verdad. Pero bueno, Alemania Oriental llegaba al primer partido con las emociones a flor de piel, ya que era su primera participación en el mayor torneo de selecciones, sumado a las tensiones que tenían con el anfitrión por temas sociales y políticos extracancha. En el primer juego se medirían ante Australia en Hamburgo, selección la cual no supuso un gran reto para los alemanes, ya que el marcador final sería de 2-0. En el segundo partido empataron frente a Chile 1-1, y en el tercer partido se daría uno de los mejores encuentros de todo el torneo, pues las dos Alemanias se veían las caras por primera vez en un escenario tan grande como lo es un partido del Mundial. En la Alemania Occidental encontrábamos a Sepp Maier, Franz Beckenbauer y Gerd Müller como sus jugadores más destacados. Por el otro lado, Alemania Oriental alineaba a Jürgen Kroll y Hans-Jürgen Kreisch como sus principales espadas. Prácticamente una bomba de hidrógeno versus un bebé tosiento. Pero el fútbol es un deporte que no respeta lógicas ni guiones, ya que sorpresivamente al minuto 77, Sparwasser hacía el primer y único tanto del encuentro, otorgando la victoria a Alemania Oriental. Ein blitzschneller Konter des Mittelfelds in Windeseile überbrückt. Y así más de 60.000 personas presenciaron el que fue posiblemente el mayor logro de Alemania Oriental en el fútbol. Con este hito avanzaron como primeros de su grupo para posteriormente caer en la siguiente fase, logrando un solo punto. Luego de perder frente a Brasil,
Países Bajos y empatar con Argentina. Y con esto finalizaba su aventura mundialista. Pero ¡hey! Le ganaron a su rival más grande. Aunque me puedo imaginar que terminó siendo un trago amargo para los alemanes orientales, ya que Alemania Federal terminaría siendo la selección campeona del mundial. Las únicas preseas que consiguieron fueron en los Juegos Olímpicos, medalla de oro en 1976, medalla de plata en 1980 y 2 medallas de bronce en 1964 y 1972. La selección vería su final un 12 de septiembre de 1990, ya que al saber sobre la inminente desaparición del país, el partido ante Bélgica, que inicialmente era de las clasificatorias para la Eurocopa de 1992, pasaría a ser un simple amistoso, ya que ese mismo día en Moscú se firmaba el tratado que reunificaba a las dos Alemanias, y los ganadores de la Segunda Guerra Mundial renunciaban a sus derechos en relación con Alemania y le devolvieron su plena soberanía. Muchos de los jugadores que representaban a Alemania Oriental habían decidido no ir a jugar el partido ante Bélgica, ya que al jugar en la Bundesliga preferían no arriesgarse a una lesión, o simplemente ya no se sentían identificados con la selección, y hasta 22 jugadores desistieron de ir a Bruselas. Solamente de 14 jugadores dispuso el entrenador Edouard Gueye, y 2 de ellos eran porteros. La única estrella que se concentró fue Matthias Sammer, y cuando vio que casi nadie de sus compañeros iba a estar, también pensó en irse. Con un poco de persuasión, el director técnico lo convenció de liderar a su selección en el que iba a ser su último partido, que pese a ser un amistoso, era algo más que eso. Era una última oportunidad de representar a su nación que en muy poco tiempo dejaría de existir. El árbitro dio el pitido inicial en lo que sería una soberbia actuación de los alemanes, especialmente del capitán Sammer, el cual firmó 2 goles que sirvieron para cerrar con broche de oro la existencia de esta selección. Incluso el técnico, con la victoria asegurada y a sabiendas de lo que pasaría, decidió meter al portero suplente Jens Sattler en los últimos segundos del encuentro, y la selección, que vio su nacimiento con una derrota ante Polonia, se despedía con una victoria a cientos de kilómetros de su país y su gente. Kalashnikov la trae terciada, detrás la Raptor viene la manada, un tostonazo por si acaso, trae montada. Ahora veamos a Yugoslavia. Este equipo, que estaba conformado por los actuales estados de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Kosovo, era un equipo que tampoco pudo hacerse de grandes trofeos durante su existencia. Muchas veces se quedó a un paso, ya sea del título o la final. En su tiempo de vida fue un equipo muy consistente, e incluso llegaron a ser apodados los brasileños europeos, por la calidad técnica de sus jugadores y el buen fútbol que desplegaban. Los yugoslavos jugaron su primer partido en los Juegos Olímpicos de 1920 frente a Checoslovaquia. En dicho juego perdieron estrepitosamente 7-0, mientras que su primer mundial fue justamente el primero que se organizó, el que se celebró en Uruguay en 1930. Avanzaron a la siguiente fase luego de ganar sus partidos frente a Brasil y Bolivia. Después, en semifinales, se cruzaron a Uruguay. Los charrúas les pasaron por encima a los yugoslavos, ganando 6-1. La FIFA después los terminaría designando como cuarto lugar de ese mundial. En la edición de Chile en 1962 firmaron su mejor papel en los mundiales. Yugoslavia pasó como segunda detrás de la Unión Soviética, a la cual no pudo vencer en esta fase de grupos, pero a Uruguay y Colombia les ganó, lo cual fue suficiente para pasar en segunda posición. En cuartos de final tomaron venganza del que había sido su verdugo en 2 ediciones mundialistas pasadas. Con un gol de Radakovic al minuto 85, los balcánicos dejaban fuera a Alemania Federal. Lamentablemente, en semis caerían frente a Checoslovaquia 3-1, y para terminar su papel en el mundial perderían ante Chile el juego por el tercer puesto. Que si me preguntas, es más digno perder en la cancha a que la FIFA te haga cuarto lugar al mero dedazo. El Mundial de Italia 1990 sería su última justa mundialista. Lograron llegar a los cuartos de final, haciendo una buena fase de grupos, ganando a Colombia, Emiratos Árabes Unidos y perdiendo frente a Alemania Federal. En los octavos de final ganaron 2-1 frente a España. En los choques de cuartos su rival fue Argentina. Ninguna de las dos selecciones pudo hacer gol en 120 minutos, así que el partido se decidió en tanda de penales, en la cual los sudamericanos se llevaron la victoria anotando 3 y Yugoslavia solamente 2, y así cerraban la que era su última participación en mundiales. En la Eurocopa tuvieron 4 apariciones. En las ediciones de 1960 y 1968 fueron subcampeones del torneo. En 1960 perdieron la final 2-1 enfrentando a la Unión Soviética, y en 1968 perdieron 2-0 frente a Italia. En la Eurocopa de 1976 tenían un trabajo por hacer, salir campeones, ya que el torneo se iba a llevar a cabo en Yugoslavia, y tenían que consolidar su proyecto ganando el torneo en casa luego de salir 2 veces subcampeones, pero no ocurrió.
ya que perdieron frente a Alemania Occidental en semis. Aunque la selección clasificó a la Eurocopa de 1992, fue descalificada 10 días antes de que iniciara el torneo. Esto luego de que estallaran los conflictos que terminaron con la existencia del país como se conocía. El único título de renombre que se encontraba en las extintas vitrinas de Yugoslavia era una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1960. Yugoslavia fue una selección potencia en el siglo pasado. Tuvo muy buenas actuaciones en el fútbol internacional, pero nunca pudieron levantar ningún título. Pero el legado futbolístico que heredó tal vez sea lo mejor que logró esta extinta nación, específicamente a Croacia, que es la selección que ha sobresalido de las demás, teniendo actuaciones importantes en mundiales y Eurocopas. Pero antes de pasar con el siguiente país, hay que ver un dato importante sobre Yugoslavia. El último partido que Pelé jugó con Brasil fue un 18 de julio de 1971 en el Maracaná, precisamente ante Yugoslavia, ya que como vimos era una potencia importante y respetada, y la Federación Brasileña los vio como un rival apto para un partido de esta importancia. El encuentro terminó con un empate de 2-2 y con Pelé saliendo ovacionado del campo luego de jugar la primera parte. Pese a tener solo 30 años y con los brasileños pidiendo que no se fuera, o Rei Pelé decidió terminar su ciclo en selección de esta manera. Ahora veamos a Checoslovaquia. A diferencia de las dos selecciones anteriores, los checos sí pudieron alzar un título mayor durante su tiempo de existencia, de 1919 hasta 1992. Su primer partido fue el mismo que el de Yugoslavia, el de los Juegos Olímpicos de 1920, donde derrotaron a los yugoslavos 7-0. En su primer mundial, el de 1934, los checos debutaron con una victoria ante Rumania en los octavos de final. En esta edición no hubo una fase de grupos previa. El mundial empezó con enfrentamientos directos de eliminación. En cuartos eliminaron a Suiza, con un marcador de 3-2, y en semifinales vencieron a Alemania 3-1. Con esto se metían en la final ante la anfitriona Italia, a la cual no pudieron ganar, perdiendo 2-1. Pero vaya forma de debutar en un mundial, ¿eh? En el Mundial de Chile 1962 tendrían un extraordinario papel, pasando como segundos en fase de grupos, después de compartir grupo con Brasil, México y España. En esta edición los equipos pasarían directamente a cuartos de final, después de la fase de grupos. En dicha fase, Checoslovaquia venció 1-0 a Hungría, para después encontrarse con Yugoslavia en semifinales y eliminarla ganando 3-1. Con este resultado accedía a la final en donde tendría que medirse ante Brasil, la cual fue muy superior ganando 3-1, y dejando una vez más a los checos con la medalla de plata. Su última participación en un mundial fue en Italia 1990. En fase de grupos se enfrentó a Italia, Austria y Estados Unidos. Solo perdió ante Italia y pasó como segunda. En octavos se cruzaron a Costa Rica, a la cual aplastaron 4-1. En cuartos de final, Alemania Federal con un solitario gol terminaba con la historia de Checoslovaquia en mundiales. Su historial en Eurocopa, pese a ser corto, es muy bueno, pues en 3 apariciones logró un campeonato y 2 terceros lugares. En Francia 1960 perdieron ante la Unión Soviética en semifinales, con un marcador de 3-0. En el partido por el tercer lugar vencieron al anfitrión 2-0. La segunda medalla de bronce la consiguieron en 1980. En esta Eurocopa se dividieron 8 equipos en 2 grupos. Los primeros disputaron la final y los segundos jugarían el partido por el tercer lugar. Checoslovaquia compartió grupo con Alemania Federal, Países Bajos y Grecia, registrando derrota ante Alemania, victoria ante Grecia y empate ante Países Bajos. Con estos resultados quedó como segunda. Se encontró con Italia, la cual tuvo que vencer en penales, luego de empatar 1-1. En dicha tanda los italianos fueron vencidos luego de fallar su noveno penal, quedando la tanda de penales 8-9 a favor de Checoslovaquia. La Eurocopa que levantarían fue la de 1976, celebrada en Yugoslavia. En semifinales Checoslovaquia jugó ante Países Bajos. La victoria de 3-1 le dio el pase a la final en donde disputaría el título frente a Alemania Federal. En el tiempo reglamentario ambos equipos lograron hacer 2 goles, por lo que el campeón se decidiría en penales. La tanda terminó 3-5 a favor de Checoslovaquia, y con esto se consagraba como la selección campeona de la Eurocopa. En su palmarés también encontramos 2 medallas olímpicas, una medalla de oro en 1980 y una de plata en 1964. El último partido que jugó esta selección fue el 17 de noviembre de 1993. Aunque la decisión de Checoslovaquia se hizo efectiva el 1 de enero de ese mismo año, la selección aún compitió bajo el nombre de representación de checos y eslovacos. Aquella noche enfrentaron a Bélgica, en un partido clasificatorio rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. El encuentro terminó 0-0, y con este resultado, el equipo quedó en tercera posición del grupo, sin posibilidad alguna de clasificar al Mundial. Y aún así, no estamos hablando de cualquier selección,
Checoslovaquia fue subcampeona del mundo en 2 ocasiones, campeona de Europa en 1976 y una potencia constante del fútbol europeo durante décadas. De ese mismo legado nació uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol del país, Josef Masopust, líder del equipo subcampeón del mundo en 1962. Su actuación en ese torneo fue tan dominante que ese mismo año ganó el Balón de Oro, convirtiéndose en el único futbolista checoslovaco en lograrlo. Y así terminó su historia, con un empate sin goles, sin drama, sin épica y sin escándalo. Y eso resume perfectamente su final. Porque a diferencia de otros países, Checoslovaquia no se rompió en guerra ni en caos. Se dividió por acuerdo, por decisión política, casi en silencio. El llamado divorcio de terciopelo puso fin a un país y también a su selección. Una selección que simplemente dejó de existir y fue reemplazado por 2 nuevas historias, las de República Checa y Eslovaquia. Три полоски, хардбас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски, три полоски, на штанах полоски, 3 зачетных соски. Para terminar tenemos a la Unión Soviética. La selección que existió de 1923 a 1991 fue mejor de lo que uno podría imaginar si es que no se conoce mucho de la historia futbolística de este extinto país. El primer partido internacional reconocido oficialmente de la URSS fue una victoria de 3-0 ante Turquía en 1924. Aunque la selección soviética tenía ya varios años de existir y participar en los Juegos Olímpicos, su primera participación en un mundial no fue hasta 1958 en Suecia. En este debut compartiría grupo con Brasil, Inglaterra y Austria. Los soviéticos pasaron como segundos luego de empatar con los ingleses, ganar a los austriacos y perder contra los brasileños. Posteriormente en cuartos de final caería ante la anfitriona Suecia, con un marcador de 2-0. En el Mundial de Inglaterra 1966, la URSS lideraría su grupo de forma invicta, luego de vencer a Corea del Norte, Italia y Chile. En cuartos de final rompería una mala racha cayendo siempre en esta fase, dejando fuera a Hungría. En semifinales Alemania Federal cortaría el sueño soviético, luego de ganarles 2-1, mandándolos al partido por el tercer puesto. En ese juego volverían a perder, pero esta vez frente a Portugal con un marcador de 2-1. Y con este partido sellaron la que fue su mejor actuación en mundiales, logrando el cuarto lugar. En Italia 1990 firmaría su último mundial. Wish death upon me, blood in my eye, dog, and I can't see. I'm trying to be what I'm destined to be, and niggas trying to take my life away. Así como su peor participación en un grupo donde estaban Camerún, Rumania y Argentina. La Unión Soviética terminaría como último lugar del grupo y con esta pobre actuación decía adiós a la Copa del Mundo. Pero en la Eurocopa la historia es muy diferente, pues fue una selección que las veces que participó dio mucho de qué hablar. En la Eurocopa de Francia 1960 se midió ante Checoslovaquia en semis, ganando 3-0 y en la final derrotó a Yugoslavia 2-1, para convertirse en el primer campeón de la Eurocopa. 4 años después intentaría replicarlo, pero esta vez ante España, pero los españoles les negaron el sueño de ser bicampeones, derrotándolos en la final 2-1 en Madrid. En Italia 1968 los soviéticos perdieron las semifinales, pero de una forma bastante curiosa. En 120 minutos ningún equipo hizo gol. Y aún no existían las tandas de penales como las conocemos hoy en día para decidir un ganador. Por lo que ambos capitanes junto al árbitro en el vestuario arrojaron una moneda y la fortuna decidió que el finalista sería la Azzurra. Como dijimos, el fútbol ha evolucionado bastante. Pero pues que no mamen, ¿cómo vas a ganar una semifinal aventando una moneda? Imagínate la situación, 3 personas en un vestuario decidiendo un finalista de la Eurocopa con un volado. ¿Qué pasó después de que cayó el lado que cayó? Que no mames la FIFA y la UEFA. En Bélgica 1972, la Unión Soviética lograría una vez más el pase a la final, pero nada tuvo que hacer frente a Alemania Federal que los venció 3-0. Su última aparición en la Eurocopa sería en 1988. En un formato más desarrollado, la Unión Soviética lideró un grupo donde estaban Países Bajos, Irlanda e Inglaterra. En semifinales derrotaron a Italia 2-0 para encontrarse con Países Bajos en la final, pero no pudieron consagrarse con el título. Países Bajos se coronó campeón con un marcador de 2-0. La Unión Soviética fue una selección muy consistente en la Eurocopa por lo que pudimos ver. La URSS también logró ganar varias medallas olímpicas durante su existencia, 2 medallas de oro en 1956 y en los Juegos de 1988, así como 3 medallas de bronce
en 1972, 1976 y 1980. Su último partido como Unión Soviética se vivió el 13 de noviembre de 1991 ante Chipre, en un partido de clasificación para la Eurocopa de Suecia 1992. Aunque el equipo asistió a la Eurocopa, lo hizo compitiendo bajo el nombre de Comunidad de Estados Independientes. Poco después, la Unión Soviética colapsó oficialmente. Crisis económica, presión política, repúblicas buscando independencia, el imperio simplemente ya no podía sostenerse. La selección que había sido campeona de Europa, finalista en varias ocasiones y cuarta del mundo, desapareció junto con el país. Y aún así, con todo esto, la historia soviética dibujó una figura inmortal, Lev Yashin, el único portero Balón de Oro de la historia, el símbolo perfecto de una selección que ya no existe, pero que nadie puede borrar del fútbol. Estas selecciones no desaparecieron por perder partidos, desaparecieron porque sus países dejaron de existir. El fútbol solo fue un reflejo de algo mucho más grande pasando dentro de las naciones. Camisetas que ya no se usan, himnos que ya no se escuchan, selecciones que quedaron atrapadas en la historia. Y aunque hoy no las veamos en un mundial o en una Euro, su legado sigue ahí. Sé lo que estás pensando ahora mismo. ¿Todo este video fue hecho como una propaganda soviética? Tal vez sí o tal vez no. Creo que es algo que nunca sabremos. Lo único que sí puedo decirte que es una verdad irrefutable es que la selección mexicana no vale madre. ¡Soy héroe del nuevo mundo! Eres la enfermedad y yo la cura.